Recording is on. Bien, creo que a partir de ahora ya estamos grabando, ¿sí? Bueno, esta es la clase 12. Clase 12 del curso completo, Coaching 1.0, Coaching. Confirmame si ya está grabando, Ernesto, por favor. Sí, sí, ya estamos grabando. Adelante nomás. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, hoy vamos a trabajar tanto en la clase 12 como en la clase 13. La clase de la semana que viene vamos a trabajar sobre objeciones y cierres, ¿sí? El tema de las objeciones son las que siempre el cliente nos va a, a comentar, ¿sí? El por qué no va a realizar una compra. Y cómo es que nosotros tenemos que trabajar en el cierre para que la persona haga o realice la compra, ¿sí? Y para trabajar en esto, las objeciones y el cierre, antes compartimos la frase: no es lo que ha sucedido lo que molesta a un hombre, sino su juicio acerca de lo que sucedió, dado que lo mismo puede no molestar a otro. Muchas veces nosotros, cuando hacemos una venta y un cliente o un prospecto nos dice que no, nos puede, digamos, molestar, siempre y cuando no estemos preparados. Ahora, nosotros tenemos que diferenciar bien que la respuesta del no del cliente o prospecto es, tal vez lo dice en ese momento, pero no nos dice no a nosotros, a menos que estemos haciendo un mal trabajo en el momento de prospectar o en el momento de informar o recomendar. Entonces, en ese caso, puede que nos diga no a nosotros y tal vez diga sí al producto, porque muchas veces el prospecto no nos compra a nosotros porque nosotros le damos a entender al cliente de repente nuestra desesperación para que le realice una compra, nuestra impaciencia. Y nosotros tenemos que hacer el trabajo de una manera tal. Hoy siendo 27 de septiembre, siendo las horas, a ver si alguien me ayuda. Se escucha un audio, se escucha un audio. Que lo van a comentar. Apagar el micrófono. No sé si es tuyo, Ernesto, o de quién. Bien. Entonces, como vamos a hablar sobre objeciones y cierre, es importante tener en cuenta y diferenciar lo que es vender o informar. Y nosotros, como profesionales en venta, tenemos que enfocarnos en la decisión. Cuando hablo de enfocarnos en la decisión es que tenemos que hacer preguntas para que el cliente tome una decisión, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros no nos enfocamos en que el cliente tiene que tomar una decisión y por supuesto una decisión positiva, posiblemente nos vayamos por la rama durante el desarrollo de la venta y el cliente nos va a acompañar. Si nosotros lo llevamos por la rama, el cliente se va por la rama. Por eso tenemos que enfocarnos, siempre tener bien enfocado. Hacer preguntas es muy importante en todo momento, desde el momento de la prospección. Todo el proceso de la venta requiere preguntas, tanto preguntas abiertas como cerradas. Recuerden, cuando tuvimos la clase de la técnica FOR, por ejemplo, para conocer la información del cliente necesitamos hacer preguntas abiertas. Ahora, para que el cliente tome una decisión es necesario que el cliente muchas veces nos diga que sí. Y para que el cliente nos diga que sí muchas veces, el sí tiene que estar incorporado dentro de la mente del cliente con preguntas que nosotros le hacemos al cliente referido, por ejemplo, podemos hacer una pregunta diciendo: ¿te gustaría tener más información sobre este producto? Y seguramente el cliente nos va a decir que sí. Entonces, ese sí ya es un cierre, ¿sí? Bien.
nosotros cuando estamos en el proceso de venta, que es muy importante, y también tuvimos una clase que tiene sobre los estilos sociales. Tenemos que identificar el estilo social de la persona y además también las preguntas que hicimos en la técnica FOR. Eso nos lleva a que el cliente esté más a gusto con nosotros. Cuando el cliente no está a gusto con nosotros, también puede suceder de que no nos compre el producto. ¿Sí? Hay personas que de repente quieren comprar el producto, un producto determinado, un producto X, y nosotros nos ponemos un poco como que presionamos al cliente. Esa presión el cliente lo puede sentir. Y cuando siente esa presión, el cliente muchas veces no nos termina comprando a nosotros y busca el mismo producto a otro vendedor o en otro lado. Porque nosotros hemos sido un poco cargosos al presionarle al cliente. El cliente tiene que tomar la decisión solo. ¿Sí? Una de las cosas es brindarle información, ¿sí? Compartirle al cliente también algún criterio de toma de decisiones. Si nosotros, por ejemplo, el no fallarle también, por ejemplo, muy importante, si ya se llegó a un acuerdo con el cliente, ya sea de un horario, de un día o una cita, es importante no fallar. O en todo caso, anticiparse si ustedes necesitan cambiar el día o la hora por alguna urgencia que les haya sucedido. ¿Sí? También es importante el tema de la cotización o la propuesta que hagan. Tiene que ser muy firme, muy clara, con todos los detalles que requiere según el producto que se esté vendiendo. ¿Sí? Entonces, el dar una alianza, por ejemplo, el llegar a un acuerdo, que sería una alianza fuerte, luego de concretar una venta, es importante mantenerlo al cliente también en el tiempo, a largo plazo. Porque el cliente que le compró un producto, que tomó una decisión correcta, donde ustedes no presionaron, el cliente siempre va a estar comprándole un siguiente producto. Sí. Bien. El cierre de la venta, como les decía, el cierre de la venta comienza desde el inicio. Desde el inicio, cuando le preguntamos, por ejemplo, como decía hace rato, ¿no? ¿Te gustaría tener más información? O también podríamos preguntarle también qué conoce del producto. ¿Sí? Identificar su necesidad es muy importante porque entonces de esa manera nosotros vamos a terminar beneficiándolo. Recuerden cuando hablamos de la necesidad y el beneficio. Enfocarse siempre más en la necesidad, porque automáticamente ya lo estamos beneficiando. No enfocarse tanto en el beneficio, porque a lo mejor no lo está necesitando el cliente. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces como vendedores se usan técnicas o herramientas de manipulación. Y cuando nosotros usamos técnicas o herramientas de manipulación, seguramente va a suceder que vendamos al cliente en esa oportunidad y la próxima vez ya no nos quiera comprar nada porque después de que compró siente o percibe que fue manipulado por nosotros. ¿Sí? Conocer las herramientas y conocer las técnicas es muy importante, pero tener en cuenta cómo usarla. Hay muchos vendedores, por ejemplo, vendedores de auto, que ellos usan mucha manipulación y mucha presión en el cliente cuando el vendedor de auto no es muy profesional. Pero cuando ese vendedor de auto tiene herramientas y técnicas y se profesionaliza, difícilmente va a manipular al cliente, sino va a ir dándole y entregándole al cliente para que él sí se logre tener el coche que quiere porque lo necesita y además también se termina beneficiando. ¿No? Bueno, eso. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que el cliente hoy en día cada vez es más sofisticado.
el cliente tiene muchas veces mucha información, son más pícaros, son más profesionales que antes. Yo recuerdo que de repente, bueno, yo tengo 51 años, cuando tenía 20 años, la primera vez que voy a Buenos Aires, subían los vendedores a los colectivos, a los micros, a ofrecer un producto. Y en ese ofrecer el producto, usan técnicas de manipulación y de presión para que vos, antes que él se baje, uno quiera comprarlo, ¿no? Entonces, pero hoy en día, como se han usado muchas manipulaciones, muchas técnicas de presión para lograr la compra, entonces el cliente es más pícaro, nosotros tenemos que ser tenemos que agudizar nuestro sentido para percibir realmente la necesidad del cliente mediante las preguntas, ¿sí? Porque muchas veces el cliente dice sí, pero simplemente está tratando de que la conversación nuestra con el cliente se termine rápido porque él en realidad no lo quiere comprar, ¿sí? Entonces siempre usar preguntas y muchas veces las preguntas tienen que estar a la altura del producto que nosotros vamos a vender, ¿sí? Y para que el cliente pueda percibir que nosotros sí estamos preocupados en ello. Nosotros tenemos que preocuparnos en el cliente y no tanto el cliente en nosotros. O sea, nosotros tenemos que ser no interesantes, no mostrarnos como personas interesadas, mejor dicho, perdón, no mostrarnos como personas interesadas, sino más bien tenemos que mostrarnos interesantes. ¿Sí? Bien. Las técnicas funcionan cuando queremos que el cliente tome una decisión. Pero tener mucho cuidado cómo usar las técnicas, ¿sí? Bueno, hay una mejor manera en el proceso de ventas de un avance de una manera sencilla, de una manera natural, sin presión, sin manipulación, para que el cliente tome esa decisión. O sea, no quiere decir que nosotros nosotros no tenemos que sugerir la solución al cliente, sino más bien hacer que el cliente mismo entienda mediante la pregunta que la solución la tenemos, pero sin decirle que yo soy la solución de repente, ¿no? Sino más bien que el cliente se dé cuenta que sí nosotros podemos ayudarle a él, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que ir paso a paso, ¿sí? Paso a paso de una manera tal que la persona imagínense una película. En una película requiere que los primeros minutos de una película tiene que haber una forma de captar la atención a la persona que está viendo la película. Si de entrada, los primeros minutos, se capta la atención, la probabilidad más grande es que la persona se quede a ver toda la película. Ahora, si de entrada no captamos la atención, el cliente puede ser que se aburra y no quiera ver la película, por ejemplo, ¿no? Y pasa lo mismo con nuestros productos, cualquier producto que sea. Y sería bueno que con los ejercicios y la clase pasada ya vayan elaborando una técnica, una forma para su producto, ¿sí? Nosotros muchas veces, cuando hablamos, no conseguimos la aprobación del cliente, ¿sí? Pero cuando preguntamos, posiblemente la gran probabilidad es que sí consigamos la aprobación del cliente y tome una buena decisión. Por eso mismo es importante el tema de la estructura de venta, ¿sí? Que es lo que vamos a ir viendo y aprendiendo diariamente. Otra cosa, el ser imparcial, cualquiera sea la respuesta que nos dé el cliente, es muy importante. Bueno, me gustaría saber si ustedes tienen un producto específico con el cual quieran trabajar en este momento o entre esta clase y la otra clase. Si no tienen un producto específico, podrían
elegir algunos de los que tengan, ¿no? Si tienen varios productos, siempre elijan un producto. Recuerden que muchas veces, también he comentado de que no es bueno confundir al cliente mostrando muchos productos a la vez. Siempre se tienen que enfocar en un producto y luego de la compra de un producto, pero primero identificando la necesidad del cliente o haciendo preguntas enfocado al producto que uno tiene también, que es muy importante, ¿no? El cliente, nosotros como clientes, no sé si les pasó, seguramente les pasó porque les pasa a la mayoría de nosotros, el tema de que cuando tenemos que tomar una decisión, internamente, emocionalmente nos ponemos un poco tensos o ansiosos. ¿Sí? El ponerse un poco tenso o ansioso es normal en toda persona. Si a nosotros no nos pasó, cuando de repente queremos comprar una prenda, una ropa, generalmente nunca encontramos una prenda igual, tal cual la queremos. Pero cuando encontramos una prenda que queremos y que necesitamos, también nos ponemos un poco tensos y ansiosos porque hay que tomar la decisión. O sea, ¿y qué pasa si lo compro ahora y de repente en otra tienda lo puedo conseguir más barato? ¿Sí? O puede pasar, ¿y qué pasa si no lo compro ahora? Y de repente, cuando venga mañana ya no está el producto. ¿Sí? Entonces, eso nos pasa a todos. O sea, el tema de la ansiedad y genera la ansiedad y la tensión emocional interna, genera, digamos, también la indecisión. ¿Sí? De repente, cuando hablamos con un prospecto mientras estamos aguardando respetuosamente su respuesta, va a estar esa indecisión y tal vez el cliente diga, bueno, va a salir con un tema que quiero pensarlo un poco más, o voy a volver más tarde, o de repente nos preguntan, ¿y hasta qué hora tienen abierto el negocio? ¿O hasta qué hora estás? O usted viene a vender todos los días por acá, siempre está por acá. O nos dice, bueno, cualquier cosa le llamo. O sea, generalmente ese tipo de objeciones son parte de la indecisión o es que, o de las dudas que se genera el cliente en el momento que está haciendo la compra. ¿Sí? Ahora, eh, ahora mi pregunta sería, ¿alguna vez nos pasó esto de que cuando estamos comprando un producto le decimos al vendedor, le decimos de repente, vengo más tarde? ¿Alguna vez nos pasó eso? Y después, ¿qué pasa si sucede eso? O sea, muchas veces te dice, por no decirte no lo quiero, te dice cualquier cosa te llamo. Y cuando te dice cualquier cosa te llamo, nosotros vamos a decir, no tenemos que dejar que el cliente nos llame, nosotros tenemos que adelantarnos a él y decirle, no te preocupes, entiendo que no, que en este momento tal vez no quieras comprarlo, entiendo, pero ¿qué te parece si yo te llamo vos? ¿Te parece que yo te llamo mañana a la tarde? Y no dejar que el cliente nos diga yo te llamo, sino nosotros tenemos que cerrar siempre, nosotros tenemos que llamar al cliente. ¿Sí? Y otra cosa, también podemos preguntar, por ejemplo, eh, pidiendo permiso, le puedo hacer una pregunta, recuerden, ¿no? Le puedo hacer una pregunta y el cliente a lo mejor te va a decir que sí, porque la probabilidad más grande es que nadie, o la mayoría, más del 90%, no te van a decir que no, porque la pregunta, cuando uno pide permiso, te puedo hacer una pregunta, la respuesta, o sea, como eso es gratis y eso no tiene costo, entonces el cliente nos va a decir que sí, bueno, sí. ¿Cuáles serían los motivos por el cual no estarías llevando este producto? Y el cliente en ese momento va a empezar a pensar cuáles son los motivos. Y ahí va a salir el motivo. Tal vez te va a decir, no es que no es lo que busco, o lo quería en otro color, de repente no tengo ahora el dinero, tengo que consultarlo, ¿no? Y si nos dice, no es lo que busco,
Y ahí nosotros preguntamos, ¿y qué es lo que busca? Fíjense, estamos usando las mismas palabras que el cliente para hacerle, para tomar el control. Porque el que pregunta tiene el control. ¿Sí? Y como preguntamos nosotros y tenemos el control, entonces si nos dice, no es lo que busco, y ahí mismo preguntamos, ¿y qué es lo que busca? Usando la palabra cliente. ¿Sí? Y de repente te dice, no es el color que quería, y de repente usted le vuelven la pregunta, ¿y qué color quería? ¿O qué color busca? ¿O qué color te gusta? ¿No? O de repente te dice, no tengo el dinero, ¿no? Y con cuánto dinero, o sea, si el problema es no tengo el dinero, no tiene el dinero ahora, bueno, si usted no tiene el dinero ahora, y si tuviese el dinero, ¿se llevaría el producto? Y el cliente piensa, y si realmente quisiera comprar el producto, el cliente te va a decir, bueno, si tuviese el dinero, sí lo llevaría el producto. Entonces, este producto es lo que usted necesita, esto es lo que usted está buscando. El cliente dice, sí, es eso. Pero ahora no tengo el dinero. Bueno, entonces, si usted me deja una seña, yo se lo podría guardar al producto, ¿le parece? Entonces, si no tiene el dinero para comprar el producto y le damos la posibilidad de que lo deje una seña para guardarse el producto, a lo mejor ahí también detectamos de que realmente el cliente si realmente lo quiere o no quiere el producto. Ahora, cuando nos preguntan por algo, por ejemplo, supongamos que sea una prenda de vestir, ya que tuvimos con ese ejemplo, y nos dice, ¿qué color tiene? O sea, me gusta tal prenda, ponerle que es una camisa, me gusta tal camisa. Y el cliente te dice, ¿qué colores tiene? Y nosotros generalmente, al no estar preparado y no tener la profesión de un vendedor profesional, automáticamente respondemos, sí, mira, lo tengo en rosa, lo tengo en verde, lo tengo en amarillo, lo tengo en azul, lo tengo en negro, lo tengo en blanco. Y esa es una respuesta incorrecta. Nosotros, ¿qué tenemos que decir cuando el cliente nos dice, ¿y qué colores tiene? Y nosotros tenemos que preguntarle, buena pregunta, por ejemplo, señor cliente, o señor Claudio, señor María, o quien sea. Buena pregunta. ¿Qué color está buscando? O sea, antes que nosotros digamos una lista de colores, perder tiempo con una lista de colores que seguramente al rato el cliente se lo va a olvidar, o no, no lo sé, depende de cada cliente, nosotros tenemos que preguntarle, ¿y qué colores está buscando? Y ahí cambia. ¿Por qué? Porque esa pregunta nos va a ir cerrando al producto. Dice, bueno, sí me gusta la camisa, ¿y qué colores tiene? Bueno, por ejemplo, don Pedro, ¿y qué color de camisa está buscando usted? Y ya vamos cerrando. Y el cliente puede que nos diga, no sé, me gustaría blanco. Si tengo blanco, ¿lo llevaría? Y ahí de esa manera vamos cerrando, ¿no? Y también despejamos dudas, porque muchas veces el cliente nos pregunta por preguntar, y muchos clientes son preguntas por preguntar. Y para nosotros saber y entender si está preguntando por preguntar, tenemos que devolverle siempre con una pregunta, ¿no? Bien. Otra de las cosas, si tiene blanco, ¿lo llevaría ahora? No. Entonces el cliente se va a poner a pensar, ¿no? Y ahí es donde nosotros detectamos si pregunta por preguntar o si realmente está buscando una camisa de color blanco. Entonces, si te dice sí, traemos la camisa blanco y seguramente ya lo lleva. Y de repente, si no lo quiere llevar en ese momento, en ese mismo diálogo, y le preguntamos, ¿y por qué no lo lleva ahora? ¿No? O de repente, si es otro producto, le podemos preguntar, ¿le parece una buena idea tal cosa? ¿Sí? Si usted está de acuerdo, podemos conversar mañana mismo, por ejemplo, si es otra cosa que no es un producto físico, de repente un servicio, ¿no? Y la persona te va a decir un servicio, por ejemplo, podríamos hablar que hay muchos servicios de seguro, por ejemplo, ¿no?
¿Y por qué no se asegura ahora mismo? O si usted quiere, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo cuándo quiere cerrar o cuándo quiere afiliarse a este seguro? ¿Sí? Después otra cosa también preguntar siempre al cliente sobre nuestra propuesta, en caso que hagamos una propuesta de negocio, una propuesta comercial, si qué le parece a esa persona sobre nuestra propuesta, que también es muy importante preguntar. Bien, Ernesto, me decís por favor, porque yo no puedo ver el tiempo acá. Sí, que acaba ¿Qué- 36 minutos. Bien, bien. Bueno, yo lo que quiero en estos momentos es si me pueden hacer algunas preguntas, ¿sí? O que pongan de ejemplo algún producto, no sé si querés con Ernesto, Mari, Rosario, ¿sí? Porque lo que vamos a ver nosotros la clase que viene, ¿sí? La clase que viene, tiene mucho que ver con lo que es cuando nos dice un cliente nos dice que sí, que no, tal vez, esas opciones vamos a trabajar en la clase que viene, ¿sí? Y ahora es un pantallazo general de cómo es que tenemos que hacer, de estar dentro del proceso de venta, ¿sí? Que tiene mucho que ver con las clases anteriores, también porque obviamente esto es un paquete, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿alguna pregunta? Bueno, todas las preguntas que nosotros tenemos que hacer tienen que ver con la decisión del cliente, ¿sí? Nosotros debemos estar bien enfocados en la decisión, en preguntas que le lleven a la decisión del cliente. Ernesto, ¿querés que pongamos ejemplo de algo relacionado a algún producto que vos tengas? Para que seamos más específicos, ¿te parece? Estoy, ¿Algo real? sí, justo estoy ahora con otra ventana también, enseguida. Ahí hay un mensaje que dice, aparte del A producto de ver, la persona que está buscando, ¿se puede ofrecer alguna otra alternativa? Pregunta Mari Rosario. Si aparte bien. del El producto tema, de la persona sí, que está buscando, se puede ofrecer alguna otra alternativa. bien. Bueno, hagamos un ejemplo, por ejemplo, sobre qué producto sería, Mario Rosario. Porque funciona, si ponemos específicamente un producto, ahí vamos a ir viendo si se puede o no alternativas. Porque una cosa es que nosotros vayamos con un producto al cliente específico y si queremos vender un producto, vamos a hacer preguntas relacionadas a ese producto. Ahora, otra cosa es que el cliente nos venga a buscar, venga a nuestro negocio, supongamos, y esté buscando algo, ¿sí? Porque muchas veces el cliente Ahí a veces te dice, sale, Julio, la a pregunta es ver, en el caso de medicina, un producto de medicina. bien, bueno, no tenés el micrófono, no puede habilitar el micrófono Mario Rosario, debe ser Mario, para que, para que trabajemos con ese producto de medicina. A ver, no escucho. Bueno, eh, Ernesto, yo no puedo ver no puedo ver las pantallas. No sé si Ernesto querés que hagamos algún ejemplo o algún ejercicio con un producto de medicina. Pero sería bueno que Marie me dé el ejemplo o una descripción de la situación, digamos, ¿no? Para que en función de la situación podamos llevarlo, podamos hacer ese ejemplo. Bueno, a ver. Por ejemplo, una persona
que de repente, por decir, tiene el hígado graso, ¿no? Y viene a una, creo que en Perú le llaman boutique, creo, o una farmacia, con un problema de salud. Y nos dice, bueno, tengo el hígado graso, ¿qué puedo tomar? ¿Sí? ¿Podría ser ese ejemplo? ¿Estaría dentro de lo que es la pregunta? Bueno, no escucho, no sé, si me pueden responder, por favor. Sí, responde sí, dice. Bien, bueno, en ese caso, o sea, hay dos cosas. Tomen en cuenta, nosotros como vendedores profesionales, ir al visitar a un cliente y llevarle un producto, ¿sí? Y querer venderle un producto, supongamos, y otra es que el cliente venga a nuestro negocio y nos comente un problema como este. O sea, tengo el hígado graso y necesito, ¿qué me pueden ofrecer? ¿Cómo me pueden solucionar ese problema? ¿Sí? Bien. Entonces, podemos empezar con preguntas al cliente, por ejemplo, bueno, ¿cómo sabe usted que tiene el hígado graso? ¿No? O sea, ¿de dónde saca? ¿Qué información tiene? ¿Por qué dice tener el hígado graso? Y tal vez el cliente puede decir, bueno, sí, porque me duele en tal parte del cuerpo, me duele en el hígado, o siento que estoy muy hinchado, o me hice un estudio y resulta que tengo un hígado graso, y el médico de repente me da tales medicamentos, pero yo no quiero tomar esos medicamentos, quiero buscar otra alternativa tal vez más saludable, ¿no? Bien, en ese caso podemos decir, bueno, si tiene el hígado graso, usted quiere hacerse una sanación integral o solamente una sanación parcial, ¿no? O sea, saber qué está comiendo el cliente, si está de acuerdo o no en cambiar su alimentación, ¿no? Para que no vuelva a tener ese hígado graso. Por ejemplo, en el tema de salud, por un lado está que la persona, si es consciente o no de que su hígado graso también viene de una mala alimentación o de qué tipo de alimentación viene, porque cualquier problema de salud que tengamos, gran parte tiene que ver con la mala alimentación, ¿no? Ahora, pero también podemos relacionar que el hígado graso no solamente viene de la mala alimentación, sino también tiene que ver en su pensamiento, o sea, qué problemas tiene, porque en función de los problemas también tenemos un tipo de enfermedad. Podemos ir por ese lado también, si la persona está de acuerdo, usted que viene con el hígado graso, está de acuerdo, es consciente de que tiene que ver con la alimentación, o es consciente de que tiene que ver con algunos problemas de salud, ¿no? Algunos problemas mentales, perdón, y si está de acuerdo cambiar eso para sanar su hígado graso. ¿Y qué tipo de, a ver, si el médico le dio o no le dio una receta, si está de acuerdo, o sea, ¿por qué no quiere hacer esa receta? Usted es más naturista, porque hay personas que de repente van al médico, en el caso, cuento del caso de mi madre cuando va al médico se siente mal, va al médico, se hace solo el estudio, el médico le dice tiene que tomar esto, lo otro, y mi madre no toma nada de eso y va y ella se hace sus propios preparados naturales, ¿no? Y después de hacer sus propios preparados naturales, va de nuevo al médico y vuelve a hacerse el estudio, los análisis, y ya ella se sanó, ¿no? Entonces, si el paciente o el cliente quiere tomar medicina, ¿por qué quiere tomar medicina? Y si no quiere tomar medicina, ¿por qué no quiere tomar medicina? Entonces, esas preguntas tenemos que hacer al cliente. Y ahora, otra de las cosas, saber identificar si el cliente, con el tema de los gastos también, o sea, tenemos productos, supongamos, me imagino, debe haber productos económicos y productos mucho más elevados, debe haber un tratamiento corto y rápido, un tratamiento mucho más largo. No lo sé, digamos, ¿no? Pero habría que ver
si el cliente está dispuesto a un tratamiento largo, un tratamiento medio, un tratamiento rápido, ¿no? Y si realmente existen esos productos, si existen esos productos, entonces yo ya puedo ofrecer, a usted le gustaría un tratamiento largo o un tratamiento corto. La mayoría seguramente quiere algo rápido, ¿sí? Y lamentablemente, cuando se trata de salud, las cosas rápidas, lo que funciona rápido son los medicamentos, las drogas, o si no, preparados de yuyos que preparan los conocedores, ¿no? Los médicos naturistas, también buscan mediante los yuyos soluciones rápidas. Entonces tenemos que identificar eso. Si no identificamos eso, difícilmente vamos a poder ayudarlo al cliente. Entonces, mediante pregunta identificamos, ¿sí? Y también, obviamente, tenemos que observar al paciente, al cliente, con preguntas y con todos los sentidos, observar cómo viste a la persona, de repente nos pueden dar datos de que si la persona puede pagar o no puede pagar un producto, ¿sí? Y cuando ofrecemos el producto, o sea, y si de repente no quiere comprarlo, le preguntaríamos por qué no lo compraría. O sea, cuáles serían los motivos por el cual no lo compra. ¿No? Si yo le estoy ofreciendo un producto determinado a un precio determinado, y si esa es la solución para su hígado graso, y de repente no lo compra, le preguntaríamos, ¿y por qué no lo compra? ¿Cuáles serían los motivos por el cual no lo compra o no lo lleva ahora? ¿No? Y la persona va a decir los motivos: mira, bueno, no me alcanza, me parece muy caro, no confío tanto en este producto. Y entonces ahí podemos, al identificar el por qué no lo compra, ahí podemos ofrecer otra alternativa. Si no confía en este producto, ¿y en qué tipo de producto usted confía? ¿No? Y si es muy caro, le podemos preguntar, por ejemplo, ¿en qué valores, productos, en qué valores está buscando usted para que yo pueda ofrecer esos productos de esos valores que la persona está buscando? ¿Sí? No sé si pude responder a la pregunta con respecto a eso, pero sí me gustaría, para entender un poquito más a fondo, sería bueno eh, que activen su micrófono y me pregunten, y en función de eso vamos buscándole las preguntas específicas al caso. Si pueden encender el micrófono, por favor. Y las respuestas del cliente, las objeciones generalmente es: sí lo quiero, no lo quiero, o el tal vez, o el vuelvo mañana. Muchas veces es no vuelve más también, ¿no? Y si dice vuelvo mañana, le pregunto con sus propias palabras al cliente, y si usted vuelve mañana a comprarlo, o sea, ¿por qué no lo lleva ahora directamente? Si lo quiere, si va a volver mañana, se puede ahorrar tiempo entre ir y volver, y ahí identificamos realmente el por qué no lo lleva en estos momentos, ¿no? Otra pregunta, o es que si no, se me hace más complicado cuando no me dan un caso específico, no me lo explican. No sé si escribió algún texto por ahí, Ernesto, ayúdame con eso, yo no lo tengo en pantalla. Hola. No escribió nada. Bueno, ¿querés que hagamos un caso más específico? Vos que tenés el micrófono, Ernesto. ¿Algún caso especial, digamos, o ya sea relacionado a lo que es la editorial, o relacionado a lo que es, no sé, Que tengo alquileres? sonido ambiente ahí que va a molestar un poco. No, pero que me hagas la pregunta y después vas cortando y activando el micrófono. ¿Te parece? Ya en estos casos, como la clase de hoy y la clase de que viene, es importante, digamos, que alguien active el micrófono y que haga la pregunta para ir
cerrando con ejemplos específicos, con ejemplos reales en lo posible. Bien. A ver, preguntas. Por ejemplo, cuando ya hablamos de un producto donde el cliente quiere y muchas veces el cliente nos pide precio, ¿no? Ahora, eh, muchas veces la gente pide precio por pedir nada más, por curioso, pregunta precio por curioso, y otras porque realmente lo necesita, ¿no? Dice, bueno, de repente, me parece el producto que tiene usted un poquito caro, que nos diga. Podemos responder, caro comparado con qué, ¿no? Entonces, siempre usando las palabras del cliente, ¿no? Y el cliente va a decir, ¿comparado con qué? Nosotros le preguntamos, y bueno, de repente he visto en otras tiendas o en otros lugares el mismo producto más barato. Ahora, si yo le hago una oferta en este momento, ¿usted lo llevaría? Entonces, si el cliente te dice que sí, entonces ahí podemos hacerle una oferta. ¿Sí? Entonces ya nos evitamos hacer la oferta, porque muchas veces nosotros, al no tener, al no estar preparados, al no estar entrenados, si el producto dice, no, quiero que me haga precio, bueno, le hago precio, le hago un 20% de descuento, y de repente dice, bueno, vengo mañana. Entonces, hemos hablado de más, no tiene sentido hablar, ¿no? Pero si le preguntamos, hágame el precio, bueno, si le hago precio, ¿usted lo lleva? Y puede ser que te diga que sí, o puede ser que te diga, y si me parece un buen precio, sí. Si le parece un buen precio, un 10% de descuento, ¿le parece un buen precio? Porque siempre uso la palabra del cliente. ¿Sí? Ahora, entonces el cliente va a pensar un 10%, bueno, si vale, por ejemplo, por decir 10.000, un 10% son 1.000 menos, ¿no? Entonces lo va a llevar a 9.000. Y el cliente puede decir, no, bueno, pues si me hace un poquito menos, lo llevo ya. Y con un 15% lo lleva ya entonces, o sea, en vez de 10.000, ahora 8.500. Eso ya cuando la persona quiere y empieza a jugar con los precios, que nos pide precio una cosa u otra cosa, ¿no? O de repente podemos, en vez de hacerle rebaja, podemos decirle, mira, el producto vale este precio, no puedo hacerle descuento al producto, pero sí puedo hacerle un obsequio, si usted lo compra ahora. Y cambia la cosa. ¿Quién no quiere recibir un regalo? Un extra. Entonces siempre tenemos que tener nosotros alternativas como esa. De repente regalarle algo, ¿no? Por la compra que hizo. Es un beneficio importante, ¿no? Bien. El ser imparcial, nosotros no podemos cerrarnos porque el cliente nos dijo que sí, bueno, no es que sí, bueno, le hacemos la venta, pero si no dice que no, o lo dice luego, y siempre preguntarle al cliente. Si dice que no, le podemos decir, le puedo hacer una pregunta pidiendo permiso como siempre, el cliente te dice que sí, porque a eso no van a decir que no, porque eso es gratis. Entonces, usted, ¿por qué no? Si me dice que no, ¿por qué no? Porque le estoy devolviendo con preguntas de las palabras del propio cliente. ¿Por qué no? Y ahí va a salir realmente la verdad del cliente, el por qué no lo quiere. Tal vez te diga porque es caro, porque no está dentro de mi presupuesto, o porque lo he visto en otro lugar más barato,
porque de repente puede decir porque yo no tomo la decisión, ¿no? Porque hay personas que no toman la decisión, preguntan, averiguan y no toman la decisión. Y en ese momento uno puede responder con preguntas también. Si usted no toma la decisión, ¿quién toma la decisión? Y ahí salta. Tal vez dice, mi esposo, mi esposa, tengo que consultar con mi hijo, o con mi mamá, con mi papá, ¿sí? O tengo que, o sí lo quiero comprar, lo voy a comprar, pero todavía no he cobrado, ¿no? De repente puede pasar eso también, ¿no? Que esté averiguando precio, que lo quiere comprar, pero obviamente que tiene la decisión que lo va a terminar comprando en el momento que cobre. Y si nosotros le hemos atendido bien al cliente, la probabilidad más grande es que cuando cobre venga realmente a hacer la compra. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Se siente el silencio, yo que no puedo compartir, no puedo ver, no puedo ver mucho de acá por eso es que Ernesto me está ayudando con el tema de la grabación. Me encuentro en Humahuaca, a ver si ya hay 4, creo que estamos por, este, por Salta, de Jujuy a Salta. Bueno, este mes de octubre, estamos en septiembre, pero finalizando ya en octubre, tenemos presentación del libro en Salta, del 4 al 9, del 14 al 17 en La Quiaca, en la provincia de Jujuy, y del 20 al 23, presentación del libro en La Rioja, en Chilecito, ¿no? Es otra provincia dentro de Argentina. Así que octubre va a ser un mes muy movido, ¿no? Mucho viaje, con el tema de la presentación del libro, la feria del libro, así que bueno, estoy contento, feliz y agradecido, ¿no? Agradecido a la vida que se me están presentando estas cosas para octubre y después ya vemos noviembre, ¿no? Mañana o el fin de semana más tardar les voy a pasar el PDF de la teoría, ¿sí? Y lean la teoría, si tienen alguna duda, lo comparten la pregunta en el grupo. Sería bueno un poquito más. El grupo generalmente está muy en silencio, no hay mucha actividad en el grupo, nadie me pregunta. Lo poco que me preguntan, me están preguntando por interno, pero son preguntas que ya como más personales, ¿no? Por eso es que esas preguntas yo no las publico en el grupo. Pero cuando ya hay una pregunta más general para todos, sí, esas preguntas las voy a compartir en el grupo. Y si ustedes no tienen preguntas por respecto a esta clase, porque la idea es esta clase y la clase que viene, vamos a trabajar con lo que es objeciones y cierres, ¿no? El cliente es campeón en objeciones. Y nosotros tenemos que ser campeones en dar vuelta a esa objeción mediante preguntas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay mensaje, algo, Ernesto? Yo no puedo ver. ¿Me avisas, por favor? Nada, está todo en orden. ¿Y alguna pregunta tuya, Ernesto? ¿No crees que trabajemos o algún ejemplo con el tema del editorial? Bueno. Qué silencio, qué silencio. Bueno, también de mi parte como de ambas partes, ¿no? A ver, el tema del editorial, esto no me da pie, pero voy a poner algún ejemplo en el tema del editorial, ¿no? Hay muchos escritores que trabajan con editoriales grandes y hay otros escritores que trabajan con las editoriales más pequeñas, ¿sí?
Líder, muchas líderes, veces, de a ver, ya va una hora. sí, Hay que, creo que cortar la bien, bien, grabación para ver si ya grabó. sí, bueno, me da bueno, igual de todas maneras, bueno, como ejemplo, así para ir cerrando, podemos usar, por ejemplo, el cómo ofrecer al escritor el servicio de una editorial. Eso podríamos usar como ejemplo en la clase que viene, en la clase 13, para ir tomando las objeciones y los cierres. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo ofrezco yo el servicio de una editorial para que el escritor publique o trabaje con mi editorial? Podría ser ese ejemplo que podríamos trabajar en la clase que viene. ¿Sí? Bueno, entonces, en estos días, antes del fin de semana, les paso la teoría, la grabación también, que nos quedó pendiente de cargar la grabación de la semana que viene, y la grabación esta también la vamos a subir estos días. Y bueno, los esperamos en la clase que viene y volvemos a compartir la misma frase. No es lo que ha sucedido lo que le molesta a un hombre, sino su juicio acerca de lo que sucedió, dado que lo mismo puede no molestar a otro. ¿Sí? Y nos vemos en la clase que viene, entonces te espero en la clase 13 y espero que sea más participativa, porque sería interesante la participación de ustedes, porque de esa manera estas clases vamos a ir redondeando los conceptos estudiados anteriormente, más para hacer las objeciones y cierre, la clase 13, y la clase 14 vamos a trabajar ya con temas de coaching. ¿Sí? Ahora con tema de venta y la clase 14 vamos a trabajar ya con temas de coaching. Bueno, los esperamos entonces en la clase 13, que tengan muy buena noche y feliz de estar en esta etapa, ya por cumpliendo ya unos 3 meses, ¿no? O arrancando, a ver, 4, bueno, no sé, bueno, cumpliendo 3 meses. Un abrazo para todos y muy muchas gracias. Chao, chao.